Bueno, yo soy el doctor Miguel Darío Celeste, abogado, matriculado en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal bajo el tomo 89 y folio 35. Soy abogado, especialista en Derecho de la Seguridad Social y especialista en rentas vitalicias previsionales. Formo parte junto con la doctora Claudia Marcela Lamas del Estudio Jurídico Celeste y Asociados. Quedamos en la calle Lavalle 1783, piso séptimo, oficina B de la Ciudad de Buenos Aires, y nuestra página web para quien quiera interiorizarse de todos estos temas, más otros, es www.abogadojubilaciones.com, o nuestro blog de Facebook, www.facebook-renta vitalicia, donde además publicamos íntegramente fallos, sentencias y en algunos casos leyes y proyectos de ley relativos a rentas vitalicias. Los fallos y sentencias son nuestros y son algunos de los que hemos ganado y que básicamente nos ubican en tiempo y espacio en cuanto a cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el ANSES respecto a de las rentas vitalicias previsionales en Argentina. Hoy arrancamos con una introducción, va a ser una introducción muy breve, va a ser una introducción que a mayor abundamiento les pido que ingresen a nuestro blog de YouTube, nuestro canal de YouTube que está en la página. Se puede ver en la página y ahí tenemos 4 videos colgados o publicados, como dicen los chicos, publicados, que yo soy más grande, donde detallamos un poquito lo que se puede explicar de rentas vitalicias como para que se comprenda toda la situación desde el inicio hasta la actual situación de los beneficiarios de rentas vitalicias y por qué el ajuste y demás. No, por qué los beneficiarios de renta vitalicia no están cobrando aumento, todo lo que ya se sabe que es un gran problema para ellos. Hoy arrancamos a modo de introducción sobre lo que son rentas vitalicias. Las rentas vitalicias previsionales fueron una opción previsional. Esto hay que remarcarlo, una opción previsional. Es decir, durante un periodo de tiempo donde la seguridad social, o sea, las opciones para jubilaciones del Estado, permitieron que los jubilados y pensionados pudieran optar durante un tiempo muy corto, fueron 12 años, por un sistema de capitalización. Todo nace en la década del 90, 1993, con la sanción y promulgación de una ley que fue la Ley 24241. Esta ley permitía a los jubilados, a los aportantes al sistema de jubilatorio, o sea, a todos los trabajadores, poder optar, como valga la redundancia, por 2 sistemas. Uno que era el viejo sistema estatal a cargo de la ANSES, Administración Nacional de la Seguridad Social, que bajo la ley 24.463, que también se sanciona y se promulga ese año, unifica las cajas jubilatorias. Esto es un tema aparte, del cual en algún momento voy a retomar porque tiene particular importancia ahora. Con el tema de la modificación o la pretendida modificación, veremos cómo sale de las jubilaciones y pensiones. La ley 24241 nace en el 1 a 1, en una particularidad que se dio en la Argentina durante 12 años como casi un fenómeno único, y que fue el congelamiento, el virtual congelamiento que produjo de la inflación el 1 a 1, es decir, la equiparación del dólar al peso. Esto se dio del año 93 al 2001. Después de la crisis del 2001 se termina con esto. El efecto que se tuvo durante esos 12 años fue que un peso costó lo mismo que un dólar. Básicamente nos dolarizamos. Esto abarató los costos de los productos y servicios. Hubo otros efectos buenos y malos. Los malos fueron muy malos y finalmente estallaron en el 2001, pero previamente, a mediados ya de los 2000, lo que era la desocupación y los problemas económicos se habían ya agravado, que eso es un tema aparte. Pero ciertamente el efecto primordial para nosotros, que es lo que vamos a analizar, es que durante ese periodo de tiempo la Argentina tuvo una inflación casi cero. Fueron 3,5% promedio por año y los últimos 3 años fueron de deflación. O sea, la inflación bajó, algo insólito en Argentina. Los precios bajaban. Es como si ahora el pan costara 40 pesos el kilo y el mes que viene 35 y el mes que viene 30 y el mes que viene 25, o sea, al revés. Esto obviamente fue por algo muy malo, porque había en ese momento una enorme crisis económica que fue una crisis de consumo que implicó que las personas dejaran de gastar.
literalmente porque prácticamente todos estaban desocupados, o la mitad de la gente estaba desocupada y con muchos problemas económicos. Lo cierto es que durante ese periodo de tiempo se pudo optar por un sistema de capitalización. ¿En qué consistía? Básicamente que un aportante trabajador podía aportar al Estado, es decir, el Estado le podía retener el 11% de lo que ganaba, como siempre, y jubilarse por el Estado a través del ANSES, con un régimen digamos, de jubilación muy parecido al que se venía dando en ese momento, o igual. Las jubilaciones por invalidez eran del 70% del promedio de los últimos 10 años, a grandes rasgos, era un poco más complejo, pero vamos a decirlo así, y más o menos lo mismo de un régimen ordinario jubilatorio, lo que daba como consecuencia que la persona que se jubilaba en ese momento por la ANSES tenía grandes pérdidas. No tanto las jubilaciones por invalidez, que se parecían, ahora les explico por qué, pero sí en las jubilaciones ordinarias, porque eso en la práctica se reducía a que prácticamente un jubilado al jubilarse ganaba la mitad. Ganaba la mitad del último haber o de los últimos 2 o 3 haberes, y consecuentemente en una economía donde la gente no ganaba bien, la jubilación era un pasaje a la pobreza, para decirlo prácticamente. El haber mínimo fue de 150 pesos, el salario mínimo en ese momento, o promedio eran de 600 pesos, así que imagínense hoy una persona ganar 3.000 pesos de jubilación mínima. Eso era un gran problema para los jubilados de ANSES en ese momento. Las jubilaciones eran simbólicas. Los beneficiarios del régimen de capitalización tenían 2 opciones cuando optaban por el sistema. Uno, el régimen de AFJP, y otro, la renta vitalicia. El régimen de AFJP, que se llamaba retiro programado, era el primero al que se podía optar, sea por jubilación, ordinario o por pensión por fallecimiento. Los cálculos eran distintos, los cálculos del haber inicial eran distintos, eran un poquito más generosos, eran bastante más complejos porque se basaban en el ahorro individual de la persona, entonces el cálculo era diferente. En cambio, las jubilaciones por invalidez y pensiones por fallecimiento eran el 70% del promedio de los últimos 5 años bruto. Si había hijos comunes, sea de esposo, esposa, viudo o viuda conviviente, porque también incluía al conviviente, el 50% era para la viuda, viudo conviviente, y el otro 50% se partía en 20% a cada hijo. Si hubiera más de 3 hijos, bueno, se iba repartiendo ese 50% en partes proporcionales. Cada vez que estos hijos llegaban a la mayoría de edad, operaba lo que llamaban el derecho a crecer, o sea, se incrementaba el patrimonio del resto. Al final, cuando se alcanzaba la mayoría de edad, entonces la viuda, viudo conviviente, recuperaba su situación de viuda o viudo sin hijos, comillas, más allá que los tenía, sin hijos para el sistema de aportes. Esto significaba que básicamente era muy parecido, pero tenía ciertas ventajas en este aspecto, porque mientras que en la ANSES no había este beneficio, la pensión era solamente para la viuda o viudo. Aquí se incorporaba al conviviente, algo que no incorporaba la ANSES, y por otra parte no incorporaba con beneficiarios menores, no incorporaba directamente a los beneficiarios menores. Bueno, por lo demás, el sistema daba rentabilidad, algo muy importante. Esto también era importante en un momento donde las jubilaciones y pensiones del Estado se habían congelado. La ley 24.463 había supeditado los aumentos jubilatorios a la existencia de partidas presupuestarias. Nunca hubo existencia de partidas, entonces durante 12 años se congelaron los saberes del ANSES. Si bien la inflación era muy baja, eran 3,5%, si tomamos en cuenta la deflación de los últimos 3 años podrían ser un 2,5%. Lo cierto es que da 25%, 30%, más de 35% en 10 años. Ese 35% nunca se le reconoció a los jubilados de ANSES. Hicieron juicio y lo perdieron, porque la Corte en ese momento, una Corte Suprema adicta al gobierno, básicamente a través de un fallo vergonzoso que fue Chocobar, consideró que era constitucional y que estaba muy bien que no le paguen aumento. No desconoció una jurisprudencia
de la Corte del año 1956 sobre movilidad, de la que también vamos a hablar después cuando confrontemos los problemas que tiene la renta vitalicia actualmente. La renta vitalicia era una opción dentro de lo que era la figura de la capitalización. Las grandes diferencias que existían en el sistema de capitalización es cuando uno optaba por pagar, por hacer los aportes a lo que eran las famosas AFJP o las AFJP. Al momento de optar por la jubilación o darse la jubilación, sea porque se alcanzaba la edad jubilatoria, sea por el fallecimiento del cónyuge, etcétera, etcétera, uno tenía la opción de quedarse en la FJP, o sea, que el dinero se lo administre una FJP, o una renta vitalicia, se lo administre una compañía de seguros. El detalle no era menor, porque si bien eran parecidos, no eran iguales, y las consecuencias eran importantísimas, y las consecuencias de esta opción hasta el día de hoy todavía se padecen. Si uno optaba por una FJP, tenía pros y contras, como todo en la vida. Los pros: el dinero era de uno conservaba su ahorro previsional, era de su propiedad. Incluso si uno se moría, uno fallecía, ese dinero era heredable, iba a parar a los herederos como un dinero de uno. El segundo pro: daba más rentabilidad, se ganaba más, porque las inversiones permitían las inversiones y la forma de capitalizar el dinero que estaba invertido daba más dinero. ¿Por qué? Porque la FJP administraba un ahorro. No era de ellos. Ellos simplemente decían: yo recibí este dinero y lo administro y le doy a usted todos los meses un haber que aumenta o disminuye de acuerdo a las cuotas parte, o sea, de acuerdo a cómo salga la cosa en la inversión. En ese momento en la Argentina hubo un sistema especulativo donde las tasas de interés eran muy altas, porque justamente lo que se trataba era de atraer a los inversores de esa manera. Argentina se estaba desindustrializando. Entonces, eso fue una forma, y esto trajo mucha bicicleta financiera, lo que en Argentina se conoce como bicicleta financiera. Es decir, una tasa de interés muy elevada y muy abultada en dólares que hacía que fuera muy atractivo ahí. Entonces, las inversiones generaron una especie de pequeño paraíso para quienes se había jubilado, porque contra lo que pasaba con la ANSES, que no daba ningún aumento, aquí había algún aumento, muy poquito, pero era una fortuna para lo que en ese momento se daba. Y el aumento era puro, o sea, si había un aumento de los intereses, uno ganaba un poco más. La persona que se jubilaba por el sistema de AFJP todos los años tenía que recalcular ese ahorro, porque la persona iba consumiendo su propio ahorro. Es algo así como si uno le pagaran todo, una indemnización, y le dijeran: con esto vas a vivir el resto de tu vida. Entonces, ¿uno qué hace? Lo pone en un plazo fijo. Va sacando todos los meses un poquito de plata y al final, con los intereses, lo compensa. Si lo que sacó para vivir es menos de los intereses, va a ir perdiendo dinero. Si por el contrario los intereses son mayores, uno se queda con la misma plata, o incluso le puede ir un poco mejor. Como estaba la economía dolarizada y había una tasa de interés alta y una inflación muy baja, las AFJP dieron un cierto rendimiento, porque básicamente administraban un ahorro, y en ese momento cualquier persona podía vivir literalmente de ahorros en dólares. La tasa de interés en dólares daba aproximadamente llegó a dar un 8% anual en dólares. Entonces imagínense que una persona, si gastaba poco, podía vivir de un plazo fijo. O cosa que hoy no se puede hacer, en un país normal no se puede hacer, en ese momento se podía. Las rentas vitalicias tenían un sistema diferente. Cuando uno se jubilaba o se pensionaba, ese dinero se lo daba a la compañía aseguradora. La compañía aseguradora se quedaba con ese dinero. Pero no era de propiedad de la compañía de seguros, no era plata de ellos. Formaba una especie de fondo común, donde se conservaba ese haber, pero era indisponible para la aseguradora y para el propio beneficiario, porque ese sistema, ese dinero tenía que garantizar los ciertos pros y contras que daba la compañía aseguradora. Y aquí marcamos las diferencias. Mientras que la FJP era la administración de un ahorro, la renta vitalicia o aseguradora tenía obligaciones con el beneficiario que iban más allá de administrarle un ahorro. Ese dinero que se
se le transfería a la compañía aseguradora, o con ese dinero se obligaba a la compañía aseguradora a por lo menos que el haber inicial, el primer haber, fuera igual. Nunca podía disminuir. Algo que sí podía pasar en las AFJP. La FJP, el dinero se podía acabar. Como yo expliqué, si el consumo mensual del haber fuera disminuyendo en relación a la tasa de interés, uno básicamente se quedaba sin jubilación. Y podía pasar, y era algo que uno aceptaba cuando suscribía una FJP. Aquí no, aquí el haber inicial se mantenía. Como la aseguradora estaba obligada a mantener ese haber inicial, entonces tenía que invertir de otra manera los fondos, porque tenía que hacer que duraran y asegurarse de que nunca pasara que se quedara esa persona sin sus ahorros para seguir pagándole. Así que las inversiones eran más conservadoras, eran más estables, y el cálculo del haber inicial era diferente, porque tenía que prever una renta menor para poder garantizar que ese haber le durara toda la vida. No podía correr ese riesgo. Así que la forma de ajustar la renta era diferente. Mientras que en una se denominaba cuota aparte y era simplemente lo que daba lo que daban las inversiones, aquí era distinto. Es distinto porque las rentas vitalicias continúan bajo la misma ley. Primero se hacía un cálculo inicial que tenía que recalcularse año a año dependiendo de la expectativa de vida de la persona, porque tenían que recalcularla cada vez, año por año, a cuánto tendría o más o menos sería la expectativa de vida de esa persona, para que durante todo ese tiempo se conserve esa rentabilidad, lo que se llama rentabilidad bruta, es decir, ese dinero acumulado, a través de lo que se llama la rentabilidad bruta, es decir, a través de las inversiones. El dinero que se transfería de las AFJP o de los aportes directos se llamaba reserva matemática. La reserva matemática tenía que mantenerse con cierto nivel. Así que bueno, daba mucho menos. La segunda diferencia era que mientras que en las AFJP, como era un dinero que era de propiedad, por decirlo de alguna manera, del beneficiario, la FJP no tenía injerencia directamente en ese dinero, eran administradores. El beneficiario podía optar 2 veces por año por cambiar de AFJP. O sea, si no le gustaba una FJP, se iba a otra. 2 veces por año. Mientras que en el caso concreto esto también si era aportante. Y si era aportante también podía optar para que le restituyeran el dinero. Mientras que en el caso concreto de la renta vitalicia era de por vida. Porque justamente la compañía aseguradora depositaba ese dinero en un fondo común y se obligaba a pagarlo de por vida. Es básicamente el concepto de renta vitalicia. La renta vitalicia se basa en un concepto o en lo que sería un tipo contractual para definirlo técnicamente, sino una forma de contrato que está en el Código Civil y se parece a este. Por lo tanto, cuando se optaba por una renta vitalicia era de por vida. No se podía ni cambiar de aseguradora, ni volver al Estado, ni rescindirlo, ni pedir la plata. Era para siempre. Ahora, ¿por qué alguien optaría por esto? Bueno, ahí hay una razón más psicológica que otra cosa. En la estadística, cuando nosotros vayamos a la estadística de la Superintendencia del Seguro de la Nación, vamos a entender por qué. Mientras que las FJP, la mayor parte de la gente que optaba por FJP eran jubilaciones ordinarias, es decir, personas grandes, personas ancianas, adultas, que ya tenían una expectativa de vida menor, y por lo tanto no les interesaba demasiado vivir 40 años con eso. La mayor parte de quienes optaron por rentas vitalicias eran pensiones por fallecimiento o por invalidez. ¿Por qué? Porque la persona que optó por este sistema tenía que preservarse una cantidad de años grande. Porque una persona que tiene una jubilación por invalidez no necesariamente va a vivir menos. Y ni hablar de una persona que tiene una pensión por fallecimiento, que puede ser perfectamente joven o sana y cuya expectativa de vida puede ser alta. Esto explica el nivel de vulnerabilidad actual de las rentas vitalicias. Porque
obviamente hay una gran cantidad de beneficiarios que han sobrevivido actualmente al problema. Yo sé lo que digo suena muy feo, pero la verdad es que las rentas vitalicias terminan oficialmente en el año 2008, es decir, hace 10 años, y comienzan en el 93. Imagínense que si en el año 93 yo tenía una renta vitalicia y tenía 65 años, es poco probable que hoy esté reclamando algo. Sin embargo, hoy subsisten casi 250.000 reclamantes. Y esto es porque justamente la tipología de la persona que se suscribió a una renta vitalicia o era muy joven o tiene una jubilación por invalidez. Esto es lo que agrava aún más el problema de hoy, que son personas que están todavía en una situación muy seria y muchas pensiones por fallecimiento, tienen hijos a cargo que ya en algún caso casi todos han sido mayores de edad, algunos no, y consecuentemente agravaron mucho y agravan mucho la situación de los juicios iniciados, ¿no? Por ahí hay menores que se encuentran en este momento en una situación muy difícil. Bueno, este es el panorama inicial de cómo estaban las rentas vitalicias cuando nacieron. Nacieron con un engaño. Sí, nacieron con un engaño. Primero el engaño del 1 a 1, porque nacen en un momento de la economía argentina donde se pensaba que todo iba a ser para siempre y que Argentina ya terminaba la inflación. La inflación se terminaba, era un mal que se había acabado, era una enfermedad que se había curado para siempre. Y la segunda porque se le hizo creer a la gente que eso era una buena opción. El Estado se desprendió de las rentas vitalicias y bueno, lo hizo a través de artilugios bueno, quien en ese momento recuerda cuando uno trabajaba la gran cantidad de presiones que se recibía en los empleos, ¿no? Yo recuerdo, trabajaba en una empresa automotriz y básicamente no te dejaban salir del trabajo si no me encontraba con 5 o 6 personas en la entrada de mi casa, de mi trabajo, de AFJP, una señora de máxima, recuerdo que todos los días estaba ahí, nos perseguían para hacernos firmar. Esto lo permitía y lo ponderaba el Estado. El Estado no quería los aportes del ANSES, trataba de que no se afilien al ANSES porque en un modelo neoliberal la idea de tener que pagar jubilaciones era algo que no le gustaba. Si les recuerda algo del momento actual es pura casualidad, chicos. Yo no estoy haciendo política casi. Hay algún gobierno que les hace acordar, les juro por Dios que no, nada que ver. Ya es un tema de ustedes. Bueno, esta es la primera parte. Trataremos de que estos podcasts, o sea, de estos audios que voy a compartir con mi socia y con algunos llamados y algunas personas, se hagan una vez por semana. Les pido que estén atentos porque la próxima voy a desarrollar un poco más el tema. Vamos a empezar a hablar de algunos fallos, algunas sentencias que vamos a desarrollar con un poquito más de tranquilidad que no se pueden hacer en los videos. Y bueno, muchas gracias a todos. Recuerden www.abogadojubilaciones.com, la página web, www.facebook-renta vitalicia para conocer fallos y para también suscribirse y para estar atento a lo que vamos publicando sobre sentencias. También hay otras redes sociales que también están ahí publicitadas en la página. Hay un sitio de YouTube, un canal, perdón, no me puedo acostumbrar al término, un canal de YouTube donde publicamos algunos videos, unos documentales que hicimos sobre rentas vitalicias y publicaremos otros. Así que bueno, muchas gracias a todos.